Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello recibo con gusto, como todos los martes, a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Jesús, muy buenos días a mis compañeros de esta mesa de los martes y bueno, aquí saludos al ingeniero Cárdenas que nos acompaña y al público tan amablemente que nos escucha. Gracias, buenos días, médico Javier Terrazas, bienvenido. Pues no tan buenos porque el calor está infernal, digo, pero bueno, aquí estamos. Salvador Chava Leal, bienvenido. Muy buenos días al auditorio, al colegio Javier Irete y al ingeniero Cárdenas que nos acompaña. Bueno, pues hablando de estas justamente altas temperaturas también que tiene que ver con el tema del agua, que muchos problemas sigue causando. Y bueno, ayer estuvo aquí en Ciudad Victoria Efraín Morales López, quien es el titular de la Comisión Nacional del Agua, y habló de varios temas, empezando por el tema del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, que, insisto, pues muchos dolores de cabeza nos sigue dando también. Ahí en una entrevista atropellada afirmó que la entrega de agua a Estados Unidos avanza conforme al plan establecido y con medidas que priorizan el abastecimiento nacional. También habló de el tema de pues acciones que se tienen para la tecnificación del riego y la desalinización del agua para uso agrícola y la extracción de aguas subterráneas en zonas como Matamoros, Reynosa y bueno, la segunda línea del acueducto aquí en Victoria, que ahora se dijo hay dinerito, habló de 500 millones de pesos ya dispuestos para ello. Pero de entrada, doctora, pues qué transparente, hablando del tema del tratado con Estados Unidos, qué transparente y eficiente ha sido la coordinación entre la CONAGUA, la SILA y bueno, los gobiernos estatales para gestionar este recurso estratégico. Sí, pues mira, Jesús, creo que volvemos al punto donde hemos, bueno, siempre partimos de esto, la política. Finalmente, un funcionario de ese nivel no podría decir lo contrario porque pues prácticamente rompería una relación internacional, ¿no? El gran problema del agua es que no hay agua. El gran problema de la presa es que ya la presa no da para devolverle a Estados Unidos esa cantidad de agua y se mantiene un tratado en donde las condiciones de ese tiempo eran otras precisamente. Pero México no tiene tampoco esa capacidad de negociación como tal. Estados Unidos dice, quiero mi agua, y es esa agua, y es esa cantidad, y me la tienes que dar. Y en esta situación, pues México se encuentra precisamente en una situación y en una disyuntiva, pues o le da el agua a Estados Unidos o deja también a esa parte de ese sector, a esa producción, inclusive a una parte de la población sin un recurso que está escaseando cada vez más, no solo en Tamaulipas, sino yo creo que en todo el mundo, porque estamos viendo estos fenómenos ya prácticamente de efectos en que los seres humanos nos estamos acabando el mundo. Entonces, ante esa situación, pues al funcionario no le quedaba otra cosa más que decir que no se pone en riesgo nada, que está muy bien, que todo va de acuerdo, pero eso es todo lo de color de rosa. Veamos qué pasa con los productores, qué es lo que dicen, cómo están ellos, cómo están allá, y vemos el panorama totalmente distinto a lo que nos presenta un funcionario federal de este calibre. Lógicamente, pues tampoco se va a pelear ni con la presidenta ni con Estados Unidos. Médico, ¿cómo vio esta visita el día de ayer? Y bueno, es en este comentario de la coordinación para este tema del agua. Pues mira, lo primero es que qué bueno que vino, porque bueno, disfrutó el calor de Victoria y bueno, cuál es la cruda realidad del asunto del agua en la zona fronteriza. Hay que recordar que el Tratado de 1944 pues es un tratado entre dos países para el aprovechamiento del recurso hídrico en la amplia frontera de más de 3,000 kilómetros. Y no es que nosotros tengamos que pagarle nomás agua a Estados Unidos. Estados Unidos también nos da agua. Es el aprovechamiento de las aguas del río Colorado. Las aguas del río Colorado pues están en Estados Unidos, pero parte de esas aguas se comparten con México en el occidente. Y bueno, en el caso del aprovechamiento de la cuenca del río Bravo, también pues tiene que ser de manera conjunta el aprovechamiento. Y México pues está obligado a pagar parte de esa agua. El aprovechamiento de esta agua, 2/3 partes son para México y 1/3 parte para Estados Unidos. Entonces,
la forma en que se hacen esos balances del aprovechamiento conjunto de las aguas de este cauce, pues se maneja por quinquenios, o sea, cada 5 años. Y México debe entregar a Estados Unidos poco más de 2,000 millones de metros cúbicos de agua. Y esto tiene que hacerlo de manera, no cuando ya se va a vencer, sino que de manera paulatina en ese quinquenio. ¿Qué ha ocurrido los últimos años? Bueno, todavía no vence el quinquenio vence en octubre del presente año. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo estos últimos años? Pues una sequía muy fuerte. Y también el crecimiento de la demanda de la población, como bien lo comenta la doctora Santoyo, pues es otra realidad en la zona fronteriza, ¿sí? Habíamos muchos, ya somos muchos y las fuentes son las mismas. El cambio climático también tiene sus efectos, entonces no hemos, de hecho el Tratado del 44 nos favorece a los mexicanos, entonces, pero no hemos hecho lo necesario para un aprovechamiento más eficiente de estas aguas. Y en el caso de los números de que no se está tocando el agua de los tamaulipecos, de los usuarios, e incluso el agua, incluso hasta el agua para el consumo humano, pues eso no es cierto. Creo que ante el latigazo verbal de Trump, pues reaccionaron los mexicanos muy rápido y entregaron, pues no lo digo más feo, pero entregaron mucha agua muy rápido, de tal manera que incluso se puso en riesgo el abasto del agua de consumo humano en las ciudades fronterizas de Tamaulipas. De acuerdo al propio SILA y la Comisión Nacional del Agua, debe haber un stock de 350 millones de metros cúbicos para garantizar el agua de un año de la población fronteriza. Y bueno, del 29 de abril al 3 de mayo se hizo una entrega de más de 100 millones de metros cúbicos. Entonces esa agua pues ya se nota que falta en las presas, entonces incluso se ha puesto en riesgo en el acta 331 de SILA el agua de otros afluentes que normalmente no están incluidos en el Tratado del 44, como son las aguas de la cuenca del río San Juan, que son las que están almacenadas en la presa del Cuchillo, en el Cuchillo y en la Marte Regómez. Entonces, afortunadamente esas presas tienen agüita, pero está en riesgo, los gringos la tienen en la mira y bueno, con funcionarios mexicanos tan comprometidos con la voz de Trump, pues creo que sí hay que tener mucho cuidado. Salvador, ¿tú cómo viste esta visita y bueno, pues esta coordinación entre la CONAGUA, el SILA y los gobiernos? Como dice, pues qué bueno que vino y que conoció aquí Tamaulipas y las necesidades de ella. Pero bueno, veremos ese convenio que tiene muchísimos años, como dice Javier, favorece a México, favorece a Tamaulipas, pero sí el agua ha tenido muchos problemas, hay mucho más, simplemente la población en Reynosa es muchísima. Entonces, cada día llegan más, se demanda más agua para consumo humano. Los riesgos son letales hoy, porque no ha llovido, se está comprometiendo el agua, como dice Javier, entiendo algo poquito, del río San Juan, más arriba todavía, los productores allá se quejaron también porque no podían quitar agua a otras presas para abastecer y tener el desfogue para cumplir ese requisito. Ya se entregó esa agua, hay problemas, está el agua, y tiene razón Javier, el Cuchillo. El problema del Cuchillo, cuando también se construyó la presa del Cuchillo, pues fue algo que tuvieron los problemas del 025 y el 026, porque hablabas también de esto. Hubo un encono entre aquel gobierno, entre el Estado, entre dos gobiernos, y que ahí está, esa agua ahí está, y fue muy delicado en aquellos años, hace varios años, porque cuando se unió esa presa del Cuchillo que venía de San Juan y que bajaba hacia Tamaulipas, hacia la presa de aquí de Falcón, aquí en Tamaulipas, allá cuando se llenó la presa ya estaban bien contentos los leoneses. El primer evento que hicieron fue una motonáutica en esa presa, pues en aquellos años. Entonces, desde ahí hay esa problemática que no han podido quitar más agua. Como decía Javier, vi las estadísticas, pues esa agua puede venir para acá para abastecer esta zona y entregarla también a Estados Unidos. Estados Unidos pide y se tiene que entregar paulatinamente, pero lo tiene que hacer. ¿Cómo? Ese es tu problema. A mí dame el agua que me corresponde y punto. Que están en combinación, sí,
pero lo que me corresponde lo tienes que entregar. Entonces creo que hay que eficientizar, modernizar, como estamos hablando, que hablaron aquí, los sistemas de riego, sí. Deben de hacerlo, aunque sea una inversión muy cara, pero deben de hacerlo para que se desperdicie menos agua y esté la tecnología de punta. Creo que existe eso sí me da gusto que lo hagan con los productores, que lo hagan con los gentes del campo, porque sí necesitan cuidar el gobierno, el estado, los municipios, cuidar el agua, pero también los productores que no se desperdicie de la manera que se hace en canales. Creo que tienen que modernizar de alguna manera u otra para cuidar todo ese líquido que a veces se suministra, se filtra por los mismos canales que son de tierra, se filtra y el agua no te llega como debe de ser. Y tecnificarlo es mucho mejor para utilizarla de mejor manera. Pero esta coordinación, pues creo que ya llegó para mí, no sé si mis compañeros estén de acuerdo o la ciudadanía, vino ya tarde, después de que se entregó el agua, hubiera venido antes, para que viera las necesidades y que conociera los distritos y que viera las necesidades de la presa, que estuvieran ahí en los lugares de origen, en el lugar de los hechos, que viera cómo está la situación, cómo se distribuye el agua, no nada más por el escritorio, sino que fuese a lugares y vea cómo están las condiciones de los productores, cómo está la condición del agua, el tramo que se traslada el agua para entregar y todo esto, y que vea él de propios ojos qué necesidades hay. Que se va a invertir, qué bueno, que sea claro y preciso ese recurso para que esa tecnificación, ese cuidado del agua sea eficiente, pero los convenios se cumplen. Y Estados Unidos, pues mire cómo estamos ahorita, cómo los tienen ahorita, sí, no de ahorita, hace tiempo hablamos que Estados Unidos pide y no hayan que hacer, sí, sinceramente no hayan que hacer para que se cumplan esos convenios que tienen muchísimos años. Hoy, pues ahí están las consecuencias, ya lo tienen que hacer y cumplir. Muy bien, una parte, doctora, es este traspaso de agua que bien decimos, pues se tiene que cumplir, ¿no? Pero hacia el interior, hacia nuestro país, ¿qué tanto se está haciendo? ¿Es suficiente esta modernización de la que se habla, la infraestructura hídrica y optimizar el uso agrícola del agua? Se hablaba ayer de 1.200 millones de pesos en este 2025, ¿es suficiente este trabajo? México adolece de políticas públicas de largo plazo. México siempre ve a un sexenio y cuando mucho a 2 sexenios, que es esta parte de la programación y la planeación. Tenemos una gran deuda histórica en muchos aspectos, pero esta hídrica, desde que yo empecé a reportear, ya no voy a mencionar cuántos años, pero ya se hablaba precisamente de esa deuda en infraestructura, en el agua que se pierde en los canales para poder llevarlo a los productores, y que la mayor parte del desabasto proviene precisamente de el desperdicio, de lo que se pierde en agua. Pero no basta con saberlo, sino qué se está haciendo. Cada vez tenemos más tecnología, cada vez tenemos más otras carreras que han ayudado mucho precisamente a visibilizar los problemas. Sin embargo, estas políticas públicas, y que llega de repente otro presidente y dice, eso no sirve, hay que echarlo para abajo, déjenlo ahí, vamos a hacer otra cosa paralela. Esto ha entorpecido muchísimo el desarrollo de México como país, como nación, y con esas grandes obras que podrían realmente servir a esta parte. La cuestión hidráulica es uno de los puntos más abandonados, en donde creo que ya hasta hicimos un concepto, que seguramente después lo vamos a tener hasta en el diccionario. Puras mexicanadas, ¿no? De repente vamos parchando una cosa y se descompone y le hacemos algo muy a la ligera, y de repente se proyectan obras sin pensar, ok, vamos a hacer esta obra, pero el verdadero problema es el agua. Si te falta el agua, ¿para qué luego vas a querer esta obra? No hemos pensado bien ese tipo de cuestiones, porque pues y hemos visto que el agua se nos está agotando, llueve menos, hay temporadas de sequía más prolongadas, el agua de subsuelo también a veces está escaseando. Entonces hay que tener una visión mucho más amplia, y creo que esto sí requiere de los expertos. A lo mejor yo soy simplemente comunicadora, comunicóloga, pero hay gente que a eso se dedica y que eso gana, y gana muy bien. Médico, este tema de la tecnificación, ¿qué tanto abona
Pues mira, llega tarde, pero qué bueno que llega, porque había décadas de abandono de la infraestructura hidráulica. Hay que recordar que Tamaulipas tiene cerca de 595,000 hectáreas de riego. O sea, la 10ª parte del riego que hay a nivel nacional, entonces, pero estaba súper abandonado. Un tiempo en que había ciertos programas que se manejaban de manera conjunta, había aportaciones federales, estatales y de los productores, para darle mantenimiento y conservación a los distritos de riego, a la infraestructura para la distribución del agua. Entonces, de pronto, el Estado como que entregó esa rectoría a los productores nada más, y surgieron caciques así como en Jico y ahí por ahí en algunas otras zonas, Abasolo, en la zona norte, y pues eran los dueños del agua. Entonces y después esta se usó políticamente, ¿no? Hay mucho rezago y hay mucha falta de autoridad. Creo que la rectoría de la distribución del agua tiene que estar en el gobierno central. Esa libertad o libertinaje en el uso se convirtió en abuso del agua, se entregaron muchas concesiones y hay sobreexplotación de cuencas, entonces pues el agua es insuficiente y las obras no vinieron a la par. En lugar de mejorar la infraestructura, pues se fueron a hacer más y más pozos, pero el agua se pierde mucha agua por la falta de infraestructura adecuada. El 75-76%, de acuerdo a los expertos de la propia Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura, se va al destino agropecuario. Entonces, eso te da la idea de qué tanto se pierde agua y la urgencia de resarcir no solamente con infraestructura, sino con tecnología. Vemos que el uso de drones ahorita está para tomar fotos, películas, para lanzar balas y no sé, tantas cosas. Pues esa tecnología debería usarse también en el riego, en el uso eficiente del riego. No digo que a través de drones, pero sí creo que de una manera mucho más tecnificada, más equipada, para que el agua de uso agrícola pues sea menos, se haga más eficiente, sean más productivos, y que esa agua que se deje de usar en agricultura pueda usarse para el desarrollo urbano, de consumo humano y comercial e industrial. Entonces, qué bueno que llega y qué malo que llega tan tarde. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Las promos más locas del verano loco de H-E-B. Gratis el segundo tinte para dama comprando una pieza. O bien 30% de descuento en todos los jabones de barra multipack. Vigencia al 12 de junio. En tienda y en hb.com.mx, lo mejor para ti. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores a crédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista. Y en lugar de hasta 18 meses, llévatelo hasta 21 meses para pagar. No lo pienses más. Dile adiós al calor en la Villarreal. ¿Dónde más? Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Que no te sorprendan las altas temperaturas o las molestas goteras. Aprovecha 30% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos con tus amigos de Pinturas Ocel. Impermeabilizantes acrílicos con protección de 3, 5, 7, 8 y hasta 10 años. Además, obtén un 15% de descuento en selladores para impermeabilizar. Pinturas Ocel, 0 y 1 Berriozábal. Servicio a domicilio. Teléfono 834-31-632-57. Pinturas Ocel. Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio.
Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. En Rollcar tenemos las refacciones que necesitas. Más de 100,000 números de parte para todo tipo de vehículos. Atendemos flotillas, talleres y público en general. Visítanos en la sucursal Hombres Ilustres, Avenida Hombres Ilustres, 595. Y recuerda, yo con Rollcar siempre gano. Rollcar. Gracias por continuar con nosotros. Salvador, hablamos sobre este anuncio de la tecnificación y bueno, pues estos 1.200 millones de pesos que se anunciaron para este año. ¿Cómo lo ves? Pues ojalá que se apliquen, que sean ya urgentes y que se haga realidad ese tipo de obras, porque sí se necesita que Tamaulipas, pues es productor, es ganadero, es agrícola, pues sí, tiene mucha producción, no ha dejado de caer, inclusive también exportación de ganado. Pues sí, es una región que necesita de todo tipo de apoyos, que la sexenio pasado los quitó, los borró, los hizo pedazos, inclusive hasta los pescadores, bueno, no están batallando todo esto, pero sí en la cuestión agrícola sí necesita una tecnificación y que el agua sea bien distribuida para que sea una producción clara, que sea modernizado todo esto. Pero bueno, yo voy más allá y voy a poner un ejemplo, vamos a algo tantito. No se habló del huachicol del agua, no se habló del robo de agua en la cuenca, no se habló de agua en las presas, en los ríos, no se ha hablado de eso. En aquellos años, cuando la situación de la presa del Cuchillo, en el río, en el río San Juan y esta parte de la presa, comenzaron a huachicolar el agua, a robarse el agua. Eso no habló el de la Comisión Nacional del Agua, pero debería de haber analizado la situación. Eso, hablaba Javier de Drones, bueno, a ver, Comisión del Agua, ponte a vigilar la vigilancia, porque sí se supo en aquellos años cómo se extraía el agua. Entonces creo que toda esta situación pues es delicado, pero si no hay una vigilancia, un cuidado de todos los ríos, de todas las cuencas, de las presas, pues va a haber otra vez problema. Ok, la sequía es una de ellas y es grave, la estamos padeciendo, la hemos padecido, pero la poca agua que se pueda reutilizar, se pueda utilizar técnicamente, sería excelente, porque si no, pues vamos a tener las consecuencias y que los recursos que se hablan de esos miles de millones de pesos se apliquen como debe de ser para lo que fueron creados. No que después que salga que para esto, que para lo otro, no, que sean destinados para lo que es y que esos distritos de riego, ¿no?, sean modernizados de la mejor manera. ¿A poco es poco? Porque es muchos años, decía Javier, tienen muchísimos años que están esas situaciones en descrédito, porque ya no pues el desperdicio del agua es muy grave, pero sí hay a comenzar, pero que sea eficiente. Muy bien. Estas soluciones planteadas, doctora, además de la tecnificación, se habló también de la desalinización. Pues, ¿qué tan viables son a corto o mediano plazo o son a largo plazo? Ahorita mencionaba usted también que luego vemos a no más de un sexenio. Así es, nuestra mirada está muy cortita en torno a todos estos tipos de proyectos, pero bueno, me sumo y me uno a este comentario. Qué bueno que estuvo ya una personalidad de esta magnitud, porque esto también significa que va a haber cumplimiento en ciertos compromisos, ¿no? Algunas cosas que el propio gobernador Américo Villarreal Anaya está dando a conocer y que son parte de sus proyectos sexenales, hasta ahí, ¿no? En esa parte, pues tienen ya prácticamente el respaldo del gobierno federal, sobre todo de el dinero del gobierno federal, ¿no? Porque sin ello puede haber muchas promesas, pero no hay avances. Y que estamos viendo con ello que no solamente está la intención, sino que está fluyendo esta gotita de agua. Dices, ¿es suficiente? Pues no, creo que nuestros rezagos son más grandes que todo ese tipo de apoyos. Sin embargo, que bueno, bienvenido esos apoyos. Son anuncios muy importantes para ir poco a poco caminando y atajando pues este grave problema del agua. Y esto no es un problema que vayamos a atacar de manera inmediata, esto también va para largo. Médico, ¿coincide es un tema a corto, mediano plazo o resuelve la crisis inmediata que se atraviesa? Mira, pues creo que un sexenio ni estatal ni federal es suficiente para resolver este rezago tan fuerte que existe. El programa nacional es tecnificar
en este sexenio de Claudia Sheinbaum 200,000 hectáreas. Entonces, desde ahí ese número pues no es suficiente. Tamaulipas, como lo decía hace un momento, tiene que ser casi 600,000 hectáreas de riego. Nomás en el distrito de riego Bajo Río Bravo son 202,000 hectáreas y en el Bajo Río San Juan son 76,000 hectáreas. Entonces, ahí estamos hablando de cerca de 280,000 hectáreas y pues se van a atender 200,000 a nivel nacional. Entonces, no va a ser suficiente. ¿Qué es un avance? Es un avance. Ojalá exista continuidad. Y bueno, pues el ejemplo del rezago que tenemos es en el caso de el acueducto. Desde hace 20 años debimos haber hecho la segunda línea del acueducto y está llegando un cuarto de siglo después. Entonces, ahí está, de ese tamaño es el rezago. Qué bueno que llegaron las inversiones, qué bueno que es en esta administración que está en su tercer año y tiene oportunidad de darle buenos avances, y qué bueno que hay química y empatía con el gobierno central, que se vio en el acto que hubo ayer ahí en el Palacio de Gobierno. Salvador, ¿qué tan a largo plazo serán estas soluciones? Pues que se inicien, eso es lo que decía, que se inicien, como decía Javier, que sean así, porque si no van a caer en inversiones y que no queden en proyectos, que sean esos proyectos se hagan realidad, que se hagan lo que es necesario para que se tinifique el agua. Hablaba de la salinización, en la última sequía aquí en Tampico, ya estaban en la zona sur que se quedaron sin agua, estaban viendo la necesidad de crear, de utilizar el agua de mar, el agua salada. Creo que es otra parte, que es mucha inversión, sí, pero aquí en Tampico pudieron los comerciantes hacerlo, sufrieron la sequía del agua. Bueno, les llovió, se recuperaron, pero ya tienen ese proyecto. Creo que esos proyectos de alguna manera lo tienen que ir viendo para que mañana pasado pues tengan el agua perdido para riego, ¿a poco no para consumo humano? O si ya se puede para consumo humano, qué bueno, pero pues si la dejan nos la acabamos también. Gracias al profe Polo también, quien se comunica con nosotros, y digo, bueno, él habla del tema local aquí, de las 500 colonias que existen, y dice, todos pidiendo agua, que por ley se les tiene que dar, siguen autorizando asentamientos, dice, la venida de este señor quizás sea buena, pero no trajo agua, trajo proyectos, y más que el acueducto necesitamos el cambio de tubería, que ya está absoluta, por tantas fugas obsoletas, sí, por esas fugas, tantas fugas arreglándolas, se ahorraría mucha agua y alcanzaríamos más la población. Gracias al profe Polo. Gracias, doctora Leti Santoyo. Gracias y muy bonito día. Gracias, médico Javier Terrazas. Pues a ver, en respuesta al profe Polo, parece que va a haber una bolsita de recursos precisamente para eso. Es para plantas de tratamiento de aguas residuales y también para reparación de fugas. Gracias, Salvador Leal. Muy buenos días y buenos días al auditorio. Gracias a usted por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XH.